Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Vamos a tener el día de hoy el tema que corresponde a lo que es cálculo proposicional, y el fin en mente que tenemos para esta semana corresponde a conocer sobre el cálculo proposicional, sobre la disyunción, conjunción, implicación, doble implicación y negación. A partir de aquí vamos a hacer realizándolo a través de la solución de lo que son las tablas de verdad. A partir de las tablas de verdad nosotros vamos a poder identificar un valor verdadero, que ese es el objetivo del cálculo proposicional, a partir de los valores que me van a estar dando de verdadero y falso, y las operaciones que deben de hacerse dependiendo si es disyunción, conjunción, implicación, doble implicación o la negación de los valores que me brindan. Por lo tanto, vamos a iniciar. Lo que es el cálculo proposicional. El cálculo proposicional se construye a partir de otras proposiciones mediante conectivos lógicos. El valor de verdad lo determinan los valores de verdad de las proposiciones originales. Esto, recordemos, es la definición. Y vamos a ir adelante con lo que es el ejemplo para que quede más claro. Después dice, el número de valores de verdad está dado por 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones. Bueno, entonces empezamos. ¿Cuáles son las proposiciones y cómo se representan? Las proposiciones las vamos a representar por letras. Podemos empezar a utilizar desde la letra P en adelante. Quiere decir que podemos utilizar P, Q, R, S, T y así consecutivamente todas las demás letras. Estas son las proposiciones. Por lo tanto, la fórmula dice que para saber cuántos elementos de verdad va a colocar por la proposición, entonces está definida como 2 elevado a la n. ¿N qué va a ser? La cantidad de letra que vamos a utilizar. Quiere decir que si utilizamos P, Q, R, S y T, va a ser un 2 con exponente a la 5, porque vamos a utilizar 5 letras. Si vamos a utilizar solamente P y Q, entonces va a ser 2 con N, que en lugar de N va a ser 2. Si vamos a utilizar P, Q y R, van a ser 3 elementos, entonces voy a colocar 2 elevado a la 3. Y así consecutivamente vamos a poder obtener los valores. Por ejemplo, primeramente solo vamos a utilizar P y Q. Por orden alfabético siempre vamos a ir tomando una letra más, una letra extra hacia la derecha. Como solamente voy a utilizar 2 valores, quiere decir que va a ser 2 elevado a la 2. 2 con exponente a la 2 quiere decir que este 2 se está multiplicando 2 veces por sí mismo. 2 por 2. Por lo tanto, me da un total de 4. Quiere decir que van a haber 4 valores en la tabla de proposiciones que vamos a utilizar. ¿Y cómo se representan esas tablas? Pues entonces vamos a tener P y vamos a tener Q. Tienen que ser 4 valores, o sea que van a haber 4 casillas. 1, 2, 3, 4 casillas. 4 casillas para P, 4 casillas para Q. ¿Cómo lo represento? Pues entonces ahora vamos a colocar la mitad verdaderas y la mitad falsas. Verdadero, verdadero, falso, falso. Luego me doy cuenta que solamente hay 2 verdaderas. De estas 2 voy a tomar la mitad y voy a empezar. Verdadero, falso, verdadero y falso. Eso sería si solamente utilizamos 2 letras. ¿Qué pasa si utilizamos nosotros 3 letras? Si tenemos P, Q y R. Hacemos el mismo procedimiento. Por lo tanto, tenemos 2 elevado a la n. Quiere decir que va a ser 2 elevado a la 3. Y quiere decir que esto es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Van a haber 8 valores. Entonces colocamos
P, Q y R. Cada uno de ellos tiene que tener 8 valores. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La mitad va a ser verdadero y la mitad va a ser falso para P. 1, 2, 3, 4 verdaderos, que es la mitad, y la otra mitad va a ser falso. 1, 2, 3, 4. Ahora démonos cuenta. De las verdaderas, la mitad va a ser para Q, verdadero, verdadero, y la otra mitad va a ser falso. Y continuamos el patrón, verdadero, verdadero, falso, falso. Para el siguiente, volvemos a tomar la mitad de los verdaderos para R. Y la otra mitad falsa. Y repetimos el patrón. Y lo mismo pasaría si tuviera 5, 6, 7, 8 letras más. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos los valores, los vamos dividiendo, los distribuimos para que todo sea equitativo. Y así es como se construyen las proposiciones. Proposición P, proposición Q, proposición R. En el ejemplo anterior teníamos solamente proposición P y proposición Q. Y así va a ir funcionando cada uno de ellos. Esas son las proposiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo el cálculo para hacer las proposiciones? Entonces tenemos 5. La primera corresponde a la disyunción. La forma de la disyunción es una pequeña V, como podemos ver acá, V. Y la disyunción va a ser verdadera si una o las dos proposiciones van a ser verdaderas. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces tenemos. Vamos a tomar el ejemplo más corto, que tenemos P y Q. Ya habíamos hecho la representación anteriormente, por lo tanto teníamos 2 verdaderas, teníamos 2 falsas. Y en el caso de Q, va a ser la mitad, por lo tanto la distribución era verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una disyunción? Entonces se representa P tiene una disyunción con Q. El resultado que yo obtenga aquí dice que va a ser verdadero mi resultado si una o las dos son verdaderas. Aquí las dos son verdaderas, entonces ponemos verdadera. Aquí una de las dos es verdadera, ponemos verdadero. Aquí tenemos una de las dos también que es verdadera, también lo ponemos verdadero. Aquí las dos son falsas, entonces ya no aplica la regla, entonces es falso. Y esto sería el resultado. Luego tenemos conjunción. En el caso de la conjunción, la forma en que se representa la conjunción es lo contrario. Ahora en lugar de hacer una V, ahora le damos vuelta y va a ser como una pequeña montaña. Y la conjunción, la regla dice que es verdadera solamente si ambos valores son verdaderos. Regresemos entonces a nuestra proposición de P y Q. Tenemos P y Q. Entonces tenemos P tiene conjunción con Q. Dice que solamente va a ser verdadero si ambos valores de las proposiciones son verdaderas. En este caso, ambos valores son verdaderas, entonces el resultado es verdadero. En el segundo, solo uno de los dos es verdadero, entonces no cumple la regla que acabamos de mencionar, es falso. Acá nuevamente solo uno es verdadero, por lo tanto es falso. Y acá en el último, los dos son falsos, entonces vuelve a ser falso. Y este sería el resultado. Luego tenemos
Implicación. La implicación dice que va a ser falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición va a ser falsa. Quiere decir que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado va a ser verdadero. ¿Cuál es la representación de implicación? Pues puede ser que sea una flecha con una línea o puede también aparecer como doble línea la flecha. ¿Estamos? Puede aparecer cualquiera de las dos maneras y en algunos libros inclusive aparece la flecha directamente como implicación. Entonces, representa exactamente lo mismo cualquiera de esas tres. Ahora, implicación. Volvemos a tomar entonces nuestra tabla de P y Q. Donde verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces empezamos. P tiene una implicación con Q. Dice que solamente va a ser verdadera si la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera, la segunda es verdadera, no está cumpliendo con lo que acabamos de decir, entonces es falso. La primera es verdadera, la segunda es falsa, esto sí está cumpliendo lo que acabamos de mencionar, entonces es verdadero. Perdón, tenemos acá que la implicación dice que es falsa, perdón. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Si tenemos nuestra proposición P y nuestra proposición Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y decimos, P tiene implicación con Q. ¿Qué quiere decir? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces va a ser falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces tenemos verdadero, verdadero, no puede ser falsa. Verdadero, falso, esta sí puede ser falsa. Falso, verdadero, recordemos que la regla dice si la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso. Entonces, como no corresponde, si es verdadero y ambas son falsas, por lo tanto, también se considera verdadera. Y esto es la respuesta. Luego tenemos lo que es la doble implicación. Como se pudieron imaginar, la simbología corresponde de una forma similar a la implicación, solo que en lugar de solamente ser una flecha para un lado, ahora va a ser flecha para ambos lados. ¿Y qué dice la doble implicación? Pues la doble implicación dice que es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas o si las dos proposiciones son falsas. Quiere decir que si son iguales entre ellas, por lo tanto, ambos resultados van a ser verdaderos. Entonces regresamos a nuestra proposición. Tenemos P y Q. Teníamos verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero, falso, verdadero, falso. Y a partir de ahí decíamos, P tiene una doble implicación con Q y dice que solamente va a ser verdadero si ambos valores son iguales, ya sea los dos verdaderos o los dos falsos. Estos dos son verdaderos, entonces va a ser verdadero. Son diferentes, no son iguales, entonces va a ser falso. Son diferentes, como no son iguales, también es falso. Estos dos son iguales, por lo tanto, son verdadero. Y eso sería la doble implicación. Y luego tenemos la parte de la negación. En el caso de la negación, pues es una de las partes más sencillas porque corresponde que es de la proposición el valor contrario al original. ¿Qué quiere decir? Si yo solamente coloco P, sabemos de que como solo es una proposición y es 2 elevado a la n, y 2 elevado a la n sería 2 elevado a la 1, por lo tanto sería 2, dos valores nada más, entonces P tendría solamente un verdadero y un falso.
La negación de P puede representarse con un pequeño guión. Entonces va a aparecer guión P, negación de P. ¿Qué quiere decir negación de P? Lo contrario. Si aquí era verdadero, entonces ahora se vuelve falso. Si es falso, entonces se vuelve verdadero. Y eso aplica en todos los valores que vamos a estar tomando.